Evangelio de hoy martes 8 de abril del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Juan capítulo 8 versículo 21 al 30. En aquel tiempo, dijo Jesús a los fariseos: Yo me voy y me buscaréis, y moriréis por vuestro pecado. Donde yo voy no podéis venir vosotros. Y los judíos comentaban: ¿Será que va a suicidarse? Y por eso dice: Donde yo voy no podéis venir vosotros. Y él les dijo: Vosotros sois de aquí abajo, yo soy de allá arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Con razón os he dicho que moriréis en vuestros pecados. Pues, si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. Ellos le decían: ¿Quién eres tú? Jesús les contestó: Lo que os estoy diciendo desde el principio. Podría decir y condenar muchas cosas en vosotros. Pero el que me ha enviado es veraz, y yo comunico al mundo lo que he aprendido de él. Ellos no comprendieron que les hablaba del Padre. Y entonces dijo Jesús: Cuando levantéis en alto al Hijo del Hombre, sabréis que yo soy. Y que no hago nada por mi cuenta, sino que hablo como el Padre me ha enseñado. El que me envió está conmigo, no me ha dejado solo. Porque yo hago siempre lo que le agrada. Cuando les exponía esto, muchos creyeron en él. Palabra del Señor, gloria a ti Señor Jesús. El pasaje del Evangelio de Juan nos sitúa en un momento de fuerte tensión espiritual entre Jesús y los fariseos. Ya no se trata de una simple disputa doctrinal, sino de un rechazo existencial. Jesús no solo está discutiendo ideas. Está revelando su identidad más profunda y, con ello, haciendo una invitación a la conversión más radical. No está hablando solo como un maestro, sino como el Hijo que habla en nombre del Padre. Es una revelación que incomoda, porque desafía el corazón humano en su raíz. ¿Estás dispuesto a creer que este hombre es Dios? Jesús comienza diciendo: Yo me voy, y me buscaréis, pero moriréis en su pecado. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Esta afirmación contiene una advertencia tremenda. Que uno puede buscar a Dios, pero si no lo hace desde la fe verdadera, puede no encontrarlo. Jesús está afirmando que, si no se le reconoce como el enviado del Padre, se permanecerá en el pecado. Porque solo Él es el camino hacia la vida. Buscar a Dios sin aceptar a Cristo es buscar en la oscuridad. La expresión morirán en su pecado no es un juicio condenatorio, sino una verdad con peso escatológico. Jesús está diciendo que rechazarlo a Él implica permanecer en la muerte espiritual. El pecado no es simplemente un error moral, sino una ruptura con la vida divina. Y esa vida solo se restituye cuando se acoge a Cristo, el que ha sido enviado para salvar. Sin Él, no hay perdón verdadero, no hay comunión con el Padre. Cuando Jesús dice: Vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, no está haciendo una distinción moral, sino ontológica. Él habla desde su origen divino. Su modo de pensar, de actuar, de amar, no nace del mundo caído, sino de la eternidad. En cambio, nosotros, marcados por la fragilidad, nacemos en una realidad herida. La invitación, sin embargo, no es a quedarnos abajo, sino a elevarnos hacia lo alto, a través de la fe en Él. Al afirmar ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Jesús nos recuerda que la lógica divina no es la lógica del mundo. El mundo busca el poder, la seguridad, la visibilidad. Jesús, en cambio, revela a un Dios que se hace pequeño, que sirve, que muere.
Quien quiere seguirle debe despojarse del egoísmo, del orgullo, de la autosuficiencia. Solo así se puede comprender el lenguaje de Dios. Jesús insiste en que si no creen que yo soy, morirán en sus pecados. Aquí se revela algo impresionante: yo soy. Es el nombre que Dios reveló a Moisés en el monte Horeb. Yo soy el que soy. Jesús está tomando para sí ese nombre. No está diciendo simplemente yo existo, sino yo soy Dios. Esta es la clave de todo. Si no se cree en esto, no se puede entrar en la vida eterna. El misterio de la incredulidad se hace evidente en este pasaje. A pesar de las señales, de los milagros, de la sabiduría de Jesús, sus oyentes no comprenden. ¿Quién eres tú?, preguntan. Es una pregunta que resuena en toda la historia. Muchos han visto en Jesús solo un profeta, un maestro, un hombre sabio. Pero él mismo no deja lugar a dudas: o es Dios, o es un impostor. No se puede permanecer en la ambigüedad. Jesús responde con una frase enigmática. Desde el principio os he dicho lo que soy. Desde el principio, su identidad ha estado en juego. Todo en su vida apunta a su origen divino. Su nacimiento virginal. Su vida sin pecado. Su autoridad sobre la naturaleza, los demonios y la muerte. Pero no todos quieren aceptar esa verdad. Porque reconocer a Jesús como Dios implica un cambio radical en la propia vida. Jesús continúa. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros. Pero el que me envió es veraz, y lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Aquí, Jesús se muestra como el revelador del Padre. No habla por sí mismo, sino como enviado. Su palabra no es fruto de especulación, sino testimonio fiel. Escuchar a Jesús es escuchar al Padre. Desoírle es desoír a Dios mismo. El evangelista anota que ellos no entendieron que les hablaba del Padre. Este es el drama de toda incredulidad: tener delante a Dios, y no reconocerlo. Estar en presencia del amor infinito, y cerrarse. Ver la luz, pero preferir la oscuridad. Pero también es un llamado a no juzgar fácilmente. La fe es gracia, y solo Dios puede tocar el corazón. Nosotros debemos testimoniar con humildad y orar para que otros puedan ver. Jesús anuncia lo que está por suceder. Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. Aquí se refiere a su crucifixión. En la cruz, su gloria se revelará. Es un misterio inmenso: la revelación plena de Dios no ocurre en un trono, sino en un madero. No en el triunfo humano, sino en la entrega total. Desde la cruz, Jesús grita al mundo. Así es Dios. Así ama el Padre. En la cruz se cumple el designio eterno de salvación. Allí, Jesús no está derrotado, sino que vence. Vence al pecado, vence al odio, vence a la muerte. Por eso, el levantamiento del Hijo no es solo físico, sino espiritual. Desde la cruz, Él será elevado en los corazones de los que creen. La cruz no es el final, sino el principio de la victoria. Jesús añade: yo nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Esta frase nos muestra la total obediencia de Cristo. Él no busca su voluntad, sino la del Padre. No actúa por capricho, sino en perfecta sintonía con el querer divino. Este es el modelo de toda vida cristiana: vivir en obediencia amorosa a la voz de Dios. El que me envió está conmigo, no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que le agrada. Aquí Jesús nos revela su intimidad con el Padre. Aunque caminó entre hombres, nunca estuvo solo.
Aunque fue rechazado por muchos, jamás perdió la comunión con Dios. Su fuerza viene de esa unión. Y esa unión es lo que Él desea para nosotros. El camino del cristiano no es fácil. Requiere renunciar a sí mismo, cargar la cruz, perdonar a los enemigos. Pero no estamos solos. Jesús, que caminó ese camino antes que nosotros, nos acompaña. Nos envía su Espíritu, nos alimenta con su palabra y su cuerpo. Nos sostiene, como el Padre lo sostuvo a Él. Este pasaje es un llamado a decidir. No se puede quedar uno neutral ante Jesús. ¿Él es la luz o es la mentira? ¿Es el Salvador o es un engaño? No hay términos medios. Su palabra no deja indiferente. Nos obliga a preguntarnos: ¿quién es para mí? ¿Le creo realmente? ¿Vivo como alguien que ha sido salvado por Él? En nuestros días, muchos rechazan a Jesús o lo diluyen. Lo convierten en un símbolo, en una idea, en un ejemplo moral. Pero se niegan a reconocer su divinidad. Es el mismo drama del Evangelio. No se le quiere como Dios, porque eso implicaría someter la vida a su verdad. Sin embargo, solo reconociéndolo como el yo soy, podemos encontrar el camino, la verdad y la vida. La incredulidad no siempre es malintencionada. A veces nace del miedo, del dolor, de heridas profundas. Jesús conoce nuestros corazones. No rechaza al que duda, pero sí desafía a todos a abrirse. Su amor es paciente, pero su palabra es clara. Él llama, no impone. Pero no se oculta. Quien lo busca de corazón, lo encontrará. En medio del rechazo, el evangelista dice: mientras hablaba estas cosas, muchos creyeron en él. Esta frase nos llena de esperanza. Siempre habrá quienes escuchen, quienes crean, quienes se conviertan. Nunca sabemos cuándo una palabra, una mirada, un gesto cristiano puede abrir el alma de alguien al misterio de Cristo. Este pasaje también invita a la Iglesia a ser como Cristo. Testigo fiel del Padre. No hablar por sí misma, no buscar su propia gloria, sino hablar lo que ha oído del Señor. La Iglesia debe ser humilde, obediente, unida al querer de Dios. Así como Cristo agradó al Padre, también nosotros debemos vivir para agradarle a Él. El levantamiento de Jesús en la cruz tiene un eco sacramental en la Eucaristía. En cada misa, el Hijo del Hombre es levantado ante nosotros, no para morir de nuevo, sino para recordarnos su entrega. Allí lo contemplamos, lo recibimos, lo adoramos. Y desde allí, Él sigue atrayendo corazones hacia el cielo. Cuando Jesús dice que nada hace por sí mismo, nos enseña también un camino de despojo. La santidad no consiste en hacer muchas cosas, sino en hacer la voluntad de Dios. En obedecer, en amar, en servir. En ser instrumentos dóciles, no protagonistas orgullosos. Jesús es Señor porque se hizo siervo. La fe en Jesús no es solo creer que existió. Es confiar en Él, entregarse, seguirlo. Es dejar que su luz ilumine nuestras tinieblas. Que su palabra transforme nuestra mente. Que su espíritu renueve nuestro corazón. La fe verdadera cambia la vida. Este texto es un llamado a mirar a Cristo crucificado y decir: tú eres el yo soy. En ti está la plenitud de la vida. Sin ti, no hay salvación. Es una invitación a no vivir desde abajo, en la lógica del mundo, sino desde arriba, en la lógica del Evangelio. A vivir desde Dios, como Jesús vivió.
Que cada uno de nosotros pueda escuchar hoy estas palabras como dirigidas personalmente. Si no creen que yo soy, morirán en sus pecados. Pero también como una promesa. Cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, entonces conocerán que yo soy. Que la cruz no sea para nosotros escándalo, sino revelación. Y que al contemplarla, confesemos con fe, esperanza y amor. Tú eres el Señor, el Hijo del Dios vivo. El misterio del levantamiento de Jesús. Término que él mismo usa al hablar de su crucifixión. Nos recuerda que la cruz es, paradójicamente, el lugar de la revelación más plena del amor del Padre. En lo humano, parece el momento de mayor fracaso. De debilidad extrema, pero desde la óptica divina. Es el punto de máxima obediencia, de entrega radical, de glorificación. La cruz no es el final de un ideal frustrado, sino el comienzo de una nueva creación. Por eso Jesús dice que cuando lo hayan levantado, entonces conocerán quién es realmente. La cruz, si se contempla con fe, nos revela el rostro verdadero de Dios. Este pasaje del Evangelio nos lleva a confrontar nuestro propio concepto de Dios. ¿Estamos dispuestos a aceptar que Dios se nos ha revelado en un hombre crucificado? ¿O preferimos un Dios de poder humano, de fuerza, de dominio? Jesús revela que Dios no busca imponerse, sino entregarse. Que no nos conquista por fuerza, sino por amor. Esta revelación choca con nuestras seguridades. Porque nos exige renunciar a nuestra imagen del poder. Para entrar en el misterio de la humildad divina. El drama del rechazo de Jesús no es solo un hecho histórico, sino una constante espiritual. A diario podemos rechazar al Señor. Cuando preferimos nuestras propias opiniones por encima de su palabra. Cuando escogemos el pecado antes que la gracia. Cuando cerramos los oídos a su voz por miedo al cambio. La incredulidad de los fariseos no está tan lejos de nosotros como podríamos pensar. Cada vez que decimos no a la voluntad de Dios, participamos de ese rechazo. Pero también, cada sí que pronunciamos con sinceridad nos une a Cristo crucificado y glorificado. Jesús habla con la conciencia plena de haber sido enviado. Esta conciencia de misión atraviesa todo su ministerio. No vino por sí mismo, no vino a hacer su voluntad, no buscó su gloria. Su alimento fue hacer la voluntad del Padre. Esta entrega nos revela cómo debe vivir el discípulo. Como alguien que ha sido enviado, como alguien que no se pertenece. La fe madura se manifiesta cuando dejamos de vivir para nosotros mismos. Y empezamos a vivir para aquel que nos ha amado y enviado. Cuando Jesús dice que el que me envió está conmigo. Afirma una certeza que debe alimentar toda vida cristiana. Nunca estamos solos cuando caminamos en obediencia al plan de Dios. Aunque todo parezca oscuro, aunque se levanten incomprensiones. Aunque las pruebas sean intensas, el Padre no abandona. Esta promesa la experimentó Jesús en medio de la cruz. Y aunque exclamó: ¿por qué me has abandonado? En lo profundo sabía que el Padre estaba allí, silencioso pero presente. Esta es también nuestra esperanza, incluso en el sufrimiento, Dios está con nosotros. El rechazo de Jesús por parte de algunos fariseos no es el final de la historia. El texto nos dice que, mientras hablaba estas cosas, muchos creyeron en él. Este detalle, aunque breve, es inmensamente esperanzador. Siempre habrá corazones abiertos. Siempre habrá personas que, a pesar de las dudas o del contexto adverso, decidan dar el paso de la fe. Esta semilla de fe puede parecer pequeña, pero es poderosa. La palabra de Dios nunca vuelve vacía. Siempre hay quienes escuchan y creen.
Nuestra tarea es sembrar con paciencia, y confiar en que Dios hará germinar lo que hemos sembrado. Este Evangelio también nos enseña sobre el valor del testimonio. Jesús no hace proselitismo. No obliga. No amenaza. Simplemente habla con autoridad, con amor, con verdad. Y ese testimonio, lleno del Espíritu del Padre, toca corazones. Nosotros, discípulos suyos, estamos llamados a hacer lo mismo. Testimoniar con nuestra vida, con nuestras palabras, con nuestras obras. No se trata de convencer por fuerza, sino de vivir de tal manera que otros vean en nosotros algo del rostro de Cristo. Hay en este pasaje una profundidad trinitaria que no debemos pasar por alto. Jesús habla del Padre que lo ha enviado, de su unidad con Él, de su obediencia total. Aunque no menciona al Espíritu Santo directamente, la comunión que expresa es trinitaria. El Hijo habla lo que ha oído del Padre, y todo lo hace bajo el poder del Espíritu. Esta comunión divina no es cerrada, sino abierta. Jesús vino para que también nosotros entremos en esa relación. Nuestra fe no es solo adhesión a una doctrina, sino inserción en la vida de Dios, en la Trinidad. Jesús dice que Él hace siempre lo que le agrada al Padre. Esta frase puede pasar inadvertida, pero encierra un modelo altísimo de santidad. Podemos decir lo mismo de nuestras vidas. Que todo lo que hacemos agrada al Padre. ¿Qué es lo que le agrada a Dios? No solo nuestras oraciones o ayunos, sino un corazón humilde, una vida sincera, la justicia, la misericordia, la fe. Vivir para agradar a Dios es el horizonte de todo cristiano. No para buscar su aprobación como si fuera un juez severo, sino por amor, como el Hijo ama al Padre. Finalmente, este pasaje nos invita a la contemplación y a la decisión. No basta con admirar a Jesús. Hay que creer en Él, confiar, seguirlo, dejar que su palabra transforme toda nuestra vida. Cada vez que contemplamos a Cristo elevado, en la cruz, en la Eucaristía, en su palabra viva, somos llamados a reconocerlo como el Yo Soy, el Dios con nosotros, el Salvador. No hay neutralidad posible. O creemos y vivimos desde esa fe, o seguimos en nuestras tinieblas. Hoy es tiempo de gracia. Hoy es día de salvación. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones, para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Francis deseándote un día lleno de bendiciones.